Mis hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio, nuestra confesión de fe. Como bien saben, estamos en el capítulo 18 de nuestra confesión. Estamos en el capítulo que establece sobre de la seguridad de la gracia y de la salvación. Ya hemos venido estudiando, estudiamos el primer párrafo, el segundo, y hoy nos toca el tercero. Entonces, vamos a leerlo primeramente y luego empezamos a estudiarlo. Párrafo número 3. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla, sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Bueno, mis hermanos, como bien ya hemos visto en el estudio que hemos estado haciendo, de lo que trata es de la seguridad de la salvación, y que es un tema muy importante porque a través del tiempo nosotros siempre estamos luchando o estamos teniendo inconveniente con la seguridad de la salvación. Tanto así que, como bien sabemos, hay posiciones que expresan que la salvación no es una seguridad infalible, o más bien que la seguridad de la salvación está perdida y depende de lo que la persona pueda hacer por sí misma. Entonces, el primer numeral o el primer párrafo que trae este capítulo, vemos en el inciso número 1 que dice que esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Es interesante el punto porque aquí lo que nosotros podemos ver en síntesis es la dificultad para alcanzar la seguridad de la salvación. El párrafo lo que va a mostrar es que hay una dificultad y hay un reconocimiento de esa dificultad de alcanzar la seguridad de la salvación. Y establece que esa seguridad llega a que la persona, una vez salva, la persona dice que la esencia de su fe o de un verdadero creyente, entonces dice que no puede esperar mucho tiempo. O sea, hay lucha, tiene esa persona esa lucha o muchas dificultades antes de ser partícipe de esa seguridad. Entonces es interesante porque muchas personas hemos pasado por este proceso de nuestra seguridad o de la seguridad de nuestra salvación,
a tal punto que, bueno, esperamos que todos hoy en día podamos estar seguros de nuestra salvación, pero a tal punto que muchos de nosotros pensamos en algún tiempo, por ejemplo, a mí me pasó mucho, que si yo vivía una vida con el Señor desde las 5 de la mañana que me despertase y faltando 5 para las 12 de la noche yo pecase, entonces yo perdía mi salvación. Entonces la seguridad de mi salvación dependía de lo que yo pudiese hacer en el día. Vamos a leer en Hechos capítulo 16, versículo 30 al 34. Y quiero que analicemos un aspecto aquí en este punto. Hechos capítulo 16, versículo 30 al 34. Para darme a comprender mejor o hacer mejor el énfasis. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, fíjense que esta persona, una sola predicación, es el carcelero. Pablo saben que están cantando, entonando himnos. Luego viene un terremoto, se abren todas las celdas. Cuando el carcelero se va a quitar la vida, lo detienen y luego acontece lo que acabamos de leer. Entonces, ¿cómo es posible que esta persona, fíjense, o más bien no cómo es posible, esta persona pudo estar seguro de la salvación que él había recibido? La pregunta que él hace es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una persona que ya está a punto, se va a quitar la vida porque se abrieron todas las rejas, todo el mundo sale, sabe que al día siguiente, si era de noche, es lo más probable, al día siguiente, perdón, la misma escritura dice que es de noche, al día siguiente le iban a quitar la vida por haber dejado salir a los presos. Entonces, esta persona asocia el momento de lo que está viviendo con la salvación de su vida y de su alma. Nosotros cuando creemos la primera vez, cada uno pudo vivir alguna experiencia hermosa al momento de recibir la palabra del Señor y lo que comúnmente se le conoce como el primer amor. Las personas andan en ese proceso de oración, lectura bíblica, predicación, y a eso comúnmente se le llama el primer amor. Cuando las personas están en ese primer amor, o eso que comúnmente le llaman el primer amor, las personas están seguras de que son salvos por Cristo, de que Cristo ha llegado a sus vidas, de que Cristo habita en ellos y ellos le comunican a todo el mundo de que Cristo está en sus vidas. Podemos ver que el carcelero, esta persona, dice que con la predicación que Pablo les dio, dice que él respondió a eso, dice porque enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, hay una respuesta a la predicación del evangelio. Y que podemos ver aquí entonces que el punto principal, o más bien la experiencia de todo cristiano, es tener primeramente una fe, pero que esa fe debe ir acompañada con una seguridad de que ha recibido realmente el mensaje. ¿Qué nos asegura a nosotros que tenemos la seguridad de la salvación? Imagínense a Pablo predicándole. Ya nosotros conocemos quién es Pablo, ya sabemos todo lo que las escrituras dicen de Pablo, pero Pablo viene y les predica. ¿Será que si ustedes escuchan el mensaje del mismo Pablo, eso sí puede traer seguridad? Es decir, depende el portador del mensaje.
que lo predique el mismo Cristo y que lo predique el mismo Pablo. Una persona que es fiable y que es confiable. Eso puede traer seguridad, ¿verdad, mi hermano? Que Pablo se aparezca y Pablo les predique el mensaje. Ya nosotros conociendo todo lo que es Pablo y lo que ha sido Pablo en la historia. O sea, la seguridad va a aumentar. Porque nosotros vamos a decir a mí mismo, ¿sabes? Pasa que a mí me predicó el mismo Pablo o me predicó el mismo Cristo. ¿Qué más seguridad tengo yo cuando yo escuché el mensaje de esas personas que son fiables? Entonces, fíjense que es posible que muchos tengan, o más bien aseguren, o den el argumento de que están seguros de la salvación dependiendo de quién les predicó el mensaje y no del contenido que ese mensaje realmente llegaba o realmente llegó a sus corazones. Entonces, la seguridad de la salvación, aquí en este primer aspecto vemos que no viene de quién lo predica, sino el contenido del mensaje. Pero voy a hacer la aclaración. También da seguridad y nos ayuda de que la persona que predica el mensaje es una persona que nosotros podamos confiar de que es fiable esta persona, es decir, que sea un hijo o una hija del Señor. Pero lo que realmente da seguridad de que tenemos la salvación es el mensaje que hemos escuchado, es decir, el Evangelio de Cristo. Esto trae seguridad. Hay una respuesta del carcelero, es el bautismo. Un mensaje del Evangelio va a llamar al arrepentimiento, la persona se va a identificar con Cristo bajando a las aguas y emergiendo de las aguas. Entonces, lo que trae realmente la seguridad de la salvación en la persona es que nosotros hayamos escuchado un mensaje, o más bien el Evangelio de Cristo, y no otro evangelio, porque eso trae un problema. Listo. Sigue diciendo el párrafo, dice, sin embargo, que va a comentar lo que les estoy diciendo. Sin embargo, siendo capacitados por el Espíritu para conocer las cosas que les son dadas gratuitamente por Dios, pueden alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección. Entonces, déjenme anotar primeramente esta parte. Aquí es donde está el punto. El punto es que muchos buscamos la seguridad de nuestra salvación es si un ángel se me aparece. Yo recuerdo que cuando yo estaba en otra iglesia, no en esta, en otra iglesia, yo quería tener una experiencia mística. Yo me acuerdo que yo me colocaba como en una zona de éxtasis ahí así, esperando una manifestación de un ángel o que viniera el mismo Señor. Colocaba una silla enfrente y ahí me ponía a hablar esperando que el Señor se manifestara o se manifestase. Fíjense que muchos de nosotros buscamos o anhelamos, o muchas personas anhelan una experiencia extraordinaria o una revelación extraordinaria. El Señor Jesús se le apareció a Pablo y así también nosotros deseamos que el Señor Jesús se nos aparezca físicamente para nosotros poder estar seguros de que hemos recibido la salvación. O un ángel, o ver la escalera como Jacob, que el cielo se abra y así nosotros poder estar seguros de que tenemos realmente la salvación. Entonces, hay un problema con el cristianismo en este tiempo. Pues el cristianismo va a dar seguridad de la salvación, depende de los sentimientos. Es decir, si yo estoy en el momento entonando alguna canción o alguna adoración, y si en ese momento me siento conmovido, motivado y lo demás, ahí sí yo estoy seguro de que soy un hijo de Dios.
Pero una vez salga de la puerta hacia afuera, entonces ya mis sentimientos, como se han apartado, entonces ya yo no tengo seguridad de la salvación. Y este es un problema grave. Es un problema grave. Porque está atentando realmente contra la efectividad de lo que es el Evangelio. Porque estamos hablando de la fe. De lo que es la fe en Cristo Jesús. Entonces, aquí pueden haber algunos problemas. Uno, que la persona no conozca realmente lo que es la fe. Y dos, que la persona no conozca realmente el Evangelio. Y tres, vamos a colocarlo aquí, que la persona no haya nacido de nuevo. Pero cuando nosotros conocemos el Evangelio de Cristo, tenemos seguridad del Evangelio de Cristo y estamos claros de lo que somos, nosotros no podemos ser dubitativos toda nuestra vida cristiana en que no tenemos la seguridad de nuestra salvación. Porque hemos creído y confiado en el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, el párrafo lo que establece, aparte de ese punto, de sin una revelación, establece que la capacidad de la seguridad de nuestra salvación, o la certeza de la seguridad de nuestra salvación, está en dos aspectos. Uno es la capacitación que hace el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Y dos, la utilización de una forma diligente de los medios de gracia. Eso ya ha sido reiterativo y desde que nosotros iniciamos nuestra confesión de fe, hemos hablado de los medios de gracia y hemos hablado de la obra del Espíritu Santo del Señor. Dos aspectos van a traer seguridad de nuestra salvación. El Espíritu de Dios nos capacita. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces fíjense que el temor es uno de los aspectos que caracteriza que una persona o tiene una fe débil, o una persona que no está confiando en la obra del Señor, o una persona que no ha nacido de nuevo. Porque nosotros tenemos el Espíritu que nos va a llevar al Padre y que nos va a capacitar para que nosotros estemos avanzando en nuestra fe y que utilicemos los medios de gracia. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gálatas capítulo 4 versículo del 4 al 6 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y el capítulo 3, versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, fíjense que la cita que nos están mostrando de que, o más bien cuando el Espíritu de Dios ha sido derramado a nuestros corazones, el Espíritu nos impulsa a hacer un reconocimiento de Dios como nuestro Padre. Ya no somos hijos de la ira, sino que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la seguridad de nuestra salvación? ¿O cómo estamos seguros que hemos recibido la salvación? Entonces, hay un impulso
en el corazón de cada creyente que va a llevarlo a buscar a su Padre y a clamar a su Padre. En el párrafo número 4, que lo verán el próximo miércoles, Señor permita, van a ver un poco sobre cuando un creyente o una persona, hay momentos que está siendo zarandeado o está siendo salpicado por el pecado y que en esos momentos quizás no va a querer orar y no va a querer buscar al Padre. Pero ahí se va a explicar un poco ese punto. Ahora, por último, en este aspecto, el creyente debe utilizar los medios de gracia, como les había dicho anteriormente, y estos medios deben estar basados, o los medios ordinarios, que están al alcance de todos los creyentes. Y es lo interesante y lo importante para este tiempo. Para todos los creyentes está el alcance de los medios de gracia. Es decir, los medios de gracia no están escondidos. No son medios extraordinarios, que en la práctica pareciese que fuesen medios extraordinarios. Si yo quiero abrir mi Biblia, yo tengo mi Biblia y yo puedo abrir mi Biblia. Cuantas veces yo quisiera o quiera, puedo abrir yo mi Biblia. Yo puedo orar. Tengo acceso al trono de la gracia. También tenemos un culto colectivo en el cual nosotros, en la unidad que mantenemos en este servicio, en este culto a Dios, cada uno mutuamente, como oraba nuestro hermano ahorita, nos apoyamos, nos ayudamos, nos motivamos para seguir adelante. El bautismo, la identificación con el Señor, la cena del Señor, es otro aspecto que también nos ayuda a reflexionar y a meditar cada día. Y la comunión los unos con los otros. Entonces son medios de gracia que están ahí al alcance de todos los creyentes. Es por ello que el creyente entonces debe ser diligente en la utilización de esos medios de gracia. Como dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 5 al 11, dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y es interesante que Pedro comienza con la fe. Es interesante que Pedro comienza con la fe porque es que el creyente parte de una fe, de una certeza de su salvación. Se dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, que es lo que el párrafo está estableciendo. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense que el cristiano entonces tiene el deber de ser diligente en la utilización de los medios de gracia para que su carácter y para que su vida espiritual crezca y para que no dude de su salvación. Y ya nosotros debemos pasar esa etapa. O sea, el creyente debe pasar esa etapa de si es salvo o no es salvo. Ya uno como creyente, ya tantos años en el evangelio, ya debe estar claro. Debe estar claro en su vida de lo que realmente tiene o no tiene. Porque si hay personas que todavía están tanto tiempo en el evangelio y todavía hoy, en la actualidad, dudan de si son salvos o no,
Entonces, aquí hay un problema. Hay un problema. Y el problema realmente está en la fe que tienen. Es ahí donde parte su problema. Entonces, es hora de que el creyente ya empiece a reflexionar, empiece a meditar realmente y a ser diligente en la utilización de los medios de gracia. Conclusión de este aspecto o de este párrafo o de este punto es que la provisión para alcanzar la seguridad de la salvación es doble. Para tener la seguridad de la salvación es doble. Una, el Espíritu de Dios y los medios de gracia. Y aquí hemos repetido, reiterado muchas veces la utilización de los medios de gracia. Tenemos que desear los medios de gracia, anhelar los medios de gracia. Porque nosotros podemos orar los unos por los otros. Pero si yo no comienzo a utilizar los medios de gracia, voy a tener un problema. Voy a ser zarandeado. Voy a ser llevado por el mal, por la carne, por el pecado. Entonces, la falta o la seguridad de la salvación que muchos todavía tienen hoy es eso, la escasez de la utilización de los medios de gracia. Y seguimos para terminar con la última parte del párrafo que establece, dice, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo, en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Entonces, el resultado de lo anterior es que el corazón de los creyentes va a tener paz. Entonces, fíjense que la paz vamos a encontrar como un antónimo de la inseguridad. Cuando un creyente es inseguro o una persona no tiene seguridad de la salvación, no puede tener paz. Si le va a pasar algo, eso enseguida va a reaccionar de una forma insegura, dubitativa. La paz acaba con esa forma insegura de nuestro razonamiento, de si somos o no somos creyentes. Y si utilizamos los medios de gracia, vamos a ver en nuestras vidas el gozo del Espíritu Santo de Dios, vamos a ver el amor y la gratitud a Dios. Nuestros pensamientos van a estar reflexionando en medio de cualquier situación y aún del pecado que nosotros cometamos. Porque una cosa es que yo pueda cometer un pecado y otra cosa es que yo dude de que realmente yo soy un hijo de Dios o no lo soy. Porque un hijo de Dios, aunque peque, el hijo de Dios se va a levantar y va a buscar al Señor y se va a acercar al Señor. Y también debemos aprender a ir a madurar en que ya la utilización de los medios de gracia no deben depender de la condición emocional que nosotros tengamos. Porque yo reconozco que era un problema que yo tenía, que eso a mí me afectaba de una manera impresionante. Si yo sentía que había fallado, entonces no quería leer la Biblia. Porque veía la Biblia tan santa por allá que yo no la podía tocar. No me quería acercar a Dios porque me sentía el más sucio por allá y que tenía que estar apartado de Dios. No, bíblicamente no es así. Bíblicamente la Biblia nos demanda si estás en pecado, si te sientes mal, es cuando más tú debes acercarte al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado, tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Es un problema del creyente, es que si nosotros estamos bravos, tenemos alguna situación difícil o tenemos alguna calamidad o algo, entonces no queremos orar, no queremos utilizar los medios de gracia. Y es ahí donde está un problema con la madurez del creyente. O sea, el creyente debe ir madurando, debe ir pensando, razonando
y en este aspecto debe ir creciendo para que los frutos del Espíritu se puedan manifestar en él y pueda tener, como establece nuestra confesión, unos deberes o cumplir con los deberes de obediencia que tiene todo creyente. Entonces, para finalizar, la seguridad de la salvación en ningún momento va a mostrarle o va a permitir siquiera pensar que una persona se va a dar o se va a ir al libertinaje. Es imposible. Es imposible que una persona que tenga la seguridad de su salvación se vaya al libertinaje. Pero es que la seguridad de la salvación ya sabemos que no es por ninguna obra nuestra, sino que va a ser por la capacitación que va a hacer el Espíritu de Dios y por la utilización de los medios de gracia, que va a ahondar en nosotros, va a motivarnos cada día más y el gozo va a aumentar y vamos a servirle más a nuestro Señor y a nuestros hermanos. Ahora bien, alguno pudiese preguntar sobre los creciendo en gracia, un movimiento que se dio, ¿verdad? Que ellos estaban seguros, según ellos, de la seguridad de su salvación y hacían prácticas libertinas. Bueno, lo que podemos decir es que hoy nosotros ya no los oímos ni siquiera ya mencionar a ellos, y muchos de ellos, por lo menos yo conocí a uno que se tatuó, muchos de ellos ya ni siquiera asisten a la secta donde ellos estaban. Se dice 1 Juan capítulo 4 versículo 19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces es Dios quien va actuando al interior del corazón, le va trayendo paz, le va trayendo seguridad y va permitiendo que el creyente crezca en su madurez. Entonces, para finalizar, mis hermanos, concluyo que es el deber de todo cristiano alcanzar una seguridad infalible, no solo porque tal seguridad sea alcanzable, sino porque es santificante. Vamos creciendo. Y dice San Waldron, en este punto, dice que un ensanchamiento en la paz y en el gozo y en el Espíritu Santo, amor y gratitud a Dios y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, tienen todos, como dejan claro los textos citados anteriormente, no solo a su consuelo, sino también a su santidad y la mayor gloria de Dios en ellos. Entonces, mis hermanos, hay muchas razones santas por las cuales nosotros debemos tener un deseo de tener la seguridad de nuestra salvación en nuestros corazones. Es por ello que debemos crecer cada día y dejar de ser niños fluctuantes. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes cada día, Señor, a poder creer y crecer, Señor, en la seguridad de que somos tuyos, que te pertenecemos, Señor. Hemos oído, Señor, el Evangelio de Cristo. Hemos visto a Cristo exaltado, Señor. Hemos visto, Señor, a un Cristo preeminente sobre todas las cosas. Y creemos, Señor, que Cristo Jesús es el todo para nosotros, porque todo subsiste por Él, Dios bueno. Creemos y confiamos en su obra salvadora y creemos, Señor, que tú eres un solo Dios y que nos has dado vida en Él, porque has quitado la potestad de las tinieblas en nuestras vidas y nos has trasladado al reino de tu Hijo. Y por eso te decimos, Padre, eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Ayúdanos, Dios, cada día a poder creer y confiar, Señor. Para ello, permítenos, Señor, en nuestros corazones
tener el deleite y el gozo de estudiar tu palabra cada día, Señor, de poder acercarnos a ti en oración, de poder deleitarnos, Señor, en la utilización de los medios ordinarios, Señor, el poder reflexionar en medio del bautismo, la cena del Señor. Ayúdanos, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.